Voy a mostrar un poquito cómo es el proyecto, cómo deberían. No les voy a pedir todo de acá porque no vale, o sea, les voy a pedir lo más importante y por lo menos les voy a dar todas las herramientas para que ustedes calculen lo que les voy a pedir. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero que me hagan hasta aquí? ¿Está bien? Ah, en la parte de aspectos generales, etcétera, diseño de Zapata, aquí ya tienen la teoría. La ubicación, quiero que me saquen la captura de lo que les he pasado, ¿no ve? El plano, ¿no ve? Y voy a hacer vestito, 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 vestito. Ya. Y bueno, ahorita vamos al plano. La superficie, estos datos de acá generalmente están en el plano, ¿no? O sea, todo lo que es el plano. La imagen, quiero maxar capturas, porque es lo que se pide siempre en los proyectos, ¿no? La parte ¿cómo les digo? Dónde va a estar ubicado, o sea, la planta tipo, ¿no? Entonces toda esta partecita tendrían que sacar como un resumen de lo que vamos a hacer. También aquí cómo se ve el diseño modelado. Las propiedades o qué es lo que cómo lo están definiendo en función de los materiales del proyecto. Las cargas muertas no estructurales, hemos trabajado, las cargas muertas también de las sobrecargas de las escaleras, la carga viva que hemos hablado con ustedes, las columnas, estas de acá especifiquen qué columna están usando. Si ustedes necesitan trabajar con una columna más grande para que cumpla los ratios, háganlo. Hemos hablado de predimensionamiento de la losa, etcétera, ¿no ve? El tema de las escaleras, los combos que vamos a utilizar para el diseño, el estudio de suelo, que tiene un semisótano o con semisótano, ¿no? Puede ser o no, pero la profundidad de fundación difiere de eso. Ahora, el hormigón tiene que sacar sus capturas de todo lo que son los materiales, los datos de entrada, el resumen de todas estas columnas. O sea, estos datos te pueden sacar de SAP también. A ver, voy a explicar esta partita para que no se me muera. Si no, está muriendo, qué raro. Está tan alto. A ver, modelamiento. Ya mientras saca, les voy a seguir explicando. Los datos de las columnas, sus aceros, todo en capturas, ¿no? Para la losa lo mismo, para las escaleras, para las combinaciones, etcétera. Todo tiene que estar ahí. La parte de los ejes de las columnas, etcétera. Análisis de esfuerzo. Esos análisis de esfuerzo, ¿se acuerdan que hemos sacado del Excel? ¿No ve? Uno por uno. O sea, hemos hecho una ventana, después otra ventana, ¿no ve? Con la carga muerta, después con la carga de servicio, con la carga última, etcétera, ¿no ve? Dependiendo de las columnas. Entonces, después de eso se tiene que sacar el análisis de resultados, o sea, la estructura deformada, los ratios si cumplen o no cumplen, y la parte 3 que es diseño estructural de los elementos, ¿no? Este de acá, como les digo, el ingeniero les pide hacer en PCA. Entonces, voy a tratar de hacerlo en un videito cortito en mi canal de cómo se utiliza el PCA. Si no, esto no les voy a pedir a ustedes, ¿ya? Pero esto sí es necesario en la materia. Dimensionamiento de zapatos a mano, esto es generalmente parte de su proyecto porque ustedes tienen que hacer todo a mano. Y la parte 5, ¿no? O sea, la parte 4, que son los anexos, cómputos métricos de cada zapata. Esta les voy a pasar a la planilla de esto si quieren calcular el tema del volumen de las zapatas prismáticas. Y ese volumen, fíjense, está cuantificado acá con 34 metros cúbicos. El precio unitario, fíjense que aquí lo tengo, no sé por qué está tan chiquito esto. Qué raro, debe estar así.
Les voy a pasar ese APU. Yo lo he hecho cuando entra a Construct. Lo he usado, he dicho, ¿cuándo lo voy a usar? Usaré. Ahí está. No sé por qué me ha cortado la mitad acá. No debería estar así esto. Ya, esto es así, ¿no? La mano tiene sus materiales, mano de obra, ¿no ves? Todo por metro cúbico. Si tienes 34 metros cúbicos, entonces seguramente el precio unitario por cúbico, o sea, todo este tema de los impuestos, herramientas, gastos generales, todo, es casi 2.500 bolivianos por un metro cúbico de zapatas de hormigón armado. Entonces, la cantidad, si ustedes calculan la cantidad de metros cúbicos, van a saber cuánto va a costar estas fundaciones. Esto es un ítem de obra gruesa, ¿no? Entonces les vale la pena que vean este APU, les voy a pasar. Y un poquito de las especificaciones técnicas, cómo se construye, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Ahora, esta es la dosificación, véanlo, es de Hormio 1. Ah, sí, disculpe, ¿está grabando? Sí, creo que sí. ¿O no? Sí, estoy grabando. Y este sería el resumen de los aceros. Esto lo he sacado alguna vez. Bueno, lo he sacado esto del... ¿Cómo se llama? Del detailing, ¿no? Se puede sacar en Excel y después lo he puesto aquí para el informe. Entonces, aquí yo puedo saber... Ah, es que estaba partida la mitad de arriba, qué chistoso. Aquí puedo saber la cantidad total de aceros que necesito, ¿no? Para mis zapatas. Para este caso era 1500 kilogramos o 1.5 toneladas de acero. Con eso puedes saber el peso total de las zapatas dividido entre el peso total del acero. Puedes saber más o menos una cuantía, ¿no? Una cuantía de acero en función al peso. Esa cuantía le va a servir aquí para el fierro, para que sepas cuánto te va a costar, ¿no? Entonces esa cantidad aquí ya está especificada, todo lo que es el APU. Y ya está. La parte de los planos, esto les voy a explicar en otro curso. No todo este tema de los planos, por lo menos les he explicado en el tema de cada zapata, les he explicado una vez. Pero, como les digo, es otro curso, la verdad. También los auxiliares, hay alguno creo que enseña que es el safe. Y en el safe podemos diseñar las zapatas en el programa, ¿no? Y bueno, eso sería otro curso también, esto, para enseñarles el manejo y el uso del safe. Y así, eso sería todo lo que es el proyectos en fundaciones, ¿no? Entonces yo les voy a dar mi proyecto para que lo tengan de referencia. Es mi proyecto 1 y en ese proyecto tenía 95, ¿no? En el tema de mi... O sea, obviamente depende mucho de sus planos y de sus... ¿Qué era? De sus... trabajo a mano, ¿no? Les voy a pedir todo lo que hemos hecho, háganlo, pero menos lo que está acá. Hagan el índice, hagan la teoría, hagan todo lo que les estoy viendo acá para nuestro planito. ¿Está bien? Ese va a ser su proyecto. Entonces, este planito que les he dado, ese plano digital, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacerlo a mano, sino directamente de la planilla lo van a copiar. Entonces les va a tomar mucho menos tiempo, porque esta materia realmente lo que más te mata son los planos y hacer a mano. Que lo demás no, te toma un día o 2 días a lo mucho. Hacer todo el tema de planilla, diseño, dibujo, acomodaciones, análisis, etcétera, y todo poner en un PDF, todo te toma un día o 2 días, les digo. Eso es lo que menos tiempo te toma. Lo que más tiempo te toma hacer esta materia es sí o sí el tema de los planos y hacer a mano, digamos, ¿no? Es algo que al ingeniero le gusta, a mano, pero ustedes tienen por eso planillas para
no estar iterando a mano, y no pueden iterar todo así en planillas para después solo copiar a mano. Por eso le estoy pasando todas las planillas. Quiero que me hagan aquí unas 3 zapatas, como estoy grabando, ¿no? Quiero que me hagan 3 zapatas aisladas en las planillas. Obviamente va a tener una esquinera acá. Bueno, asúmanse que aquí podemos tener una esquinera, ¿ok? Una esquinera, una medianera, necesitamos una conectada. La conectada puede ser donde ustedes quieran, les he dado por eso la planilla. Una combinada y una viga de fundación. Entonces lo único que quiero es que utilicen la planilla y lo dimensionen esto en AutoCAD. Entonces quiero que se vea cómo ustedes han hecho esto en AutoCAD, o sea, la planta, en planta nomás. No quiero que me hagan nada más, o sea, que me dibujan las columnas, los ejes, o lo pueden traspasar esto al AutoCAD 2018 directamente, o creo que les he pasado incluso en 2013, ¿no? Está en el Classroom. Entonces lo dimensionan, cómo se van a ver cada una de estas zapatitas, y ese va a ser su proyecto. Inicialmente les dije que va a ser hasta el 20. Vamos a ver, pero les voy a dar hasta el 7 de marzo, ¿está bien? O sea, ¿por qué? Porque muchos de ustedes han tomado 2 materias, estoy seguro que no van a tener mucho tiempo, así que les estoy dando más de un mes para hacer esto. Estoy seguro que la mayoría tiene ya el modelo así en el SAP, ¿no? Entonces, lo único que queda es obtener esfuerzos y de ahí usar las planillas, ¿no? Tienen las planillas y lo acomodan como en este proyecto más o menos, ¿no? Ahora de aquí, ¿qué es lo que no van a poder sacar? ¿No? ¿Qué es lo que no van a poder sacar? A ver, diseño de columnas en PCA, dimensionamiento de zapatos a mano. Este a mano tiene que ser en Excel, ¿ya? Cómputos métricos no les voy a pedir, ya esto tampoco, precios unitarios tampoco, presupuestos tampoco, y detalle de fundaciones, o sea, para planos, solamente le estoy pidiendo la vista en planta, ¿ok? Esto va a ser para tales para otro curso, juntamente con la planilla de ceros, perdón, con la planilla de ceros, planilla de fundaciones en el detailing. Entonces, esto va a ser para otro cursito, un poco más detallado, pero todo lo demás sí les va a servir, ¿está bien? Chicos, háganlo. Les prometo que esta materia es horrible repetir, porque no admite repitentes en tema de proyectos. Así que si quieren aprobar a la primera, como muy poca gente lo hace, ¿no? Háganme caso, practiquen todo lo que les estoy diciendo desde ahora. No van a tener problemas, les doy mi palabra en este semestre que va a pasar para hacer sus proyectos. ¿Está bien? Entonces, si quieren sacarle jugo a este curso, ¿no? Si ustedes han pagado este curso, entonces hagan lo que les estoy pidiendo y yo se los voy a corregir. Yo estoy aquí todo este mes para aclararles dudas, para ayudarles a lo que necesiten. ¿Está bien? Entonces ese va a ser su proyecto hasta el 7 de marzo. No sé si tienen alguna duda. Ya. Entonces, como ya les he enseñado ahora la viga de fundación, ya pueden hacer para este tema de proyecto que yo les estoy pidiendo, pueden hacer el método rígido o el método elástico que les voy a enseñar ahorita. Les cuento que el elástico es lo mismo, todo es lo mismo hasta acá, hasta aquí. Después varía estas cargas y después varía estos momentos de acá y los cortantes, obviamente, y después todo lo demás a partir de que es lo mismo, ¿no? Entonces el método rígido es una obtención de datos
en función a otra asunción, que es un lecho flexible de suelo. Entonces, para eso necesitamos una prueba que le llaman prueba de placa, que no es nada más que un... Quiero que se imaginen esto. Es una placa que tiene una cierta dimensión, puede ser 30 por 30, hasta 50 por 50, etc. Aplican una fuerza, ¿no?, a un determinado suelo y calculan la fuerza hasta un nivel límite, ¿no?, de deformación, ¿no? Entonces, al aplicar bastante fuerza, llegas al admisible y empieza a deformarse la estructura, el suelo, digamos. Este de acá es la placa, ¿ya? Entonces, esta deformación, o sea que va a llegar hasta aquí la placa, se mide, ¿no? Hasta ahí va a llegar la placa, ¿no? Esta prueba de placa, ¿para qué sirve? Esta deformación puede estar en centímetros, ¿no? Y este A por B es el tamaño de la placa, digamos, ¿no? La fuerza que ustedes han aplicado se puede resumir en un esfuerzo, que es un esfuerzo es igual a la fuerza P dividido entre A por B, ¿no?, que es la dimensión de la placa. Entonces esto va a estar en unidades de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Si ustedes relacionan el tema del esfuerzo y deformación, están haciendo algo así. Algo así, ¿no? Esfuerzo y deformación, pero este esfuerzo está en función del modo de elasticidad del lecho elástico del suelo. Entonces estamos trabajando en un rango más o menos elástico, ¿ok? Si hacen la asunción que este es un material elástico, ¿no ve? Estamos trabajando en este rango. Ahora, cuando estamos trabajando en este rango, hay una proporción de esfuerzo y deformación, pero no la unitaria, porque es la deformación unitaria, es una deformación directa a la deformación aplicada. Si ustedes dividen este esfuerzo dividido entre la deformación aplicada, ¿no?, es el famoso coeficiente de balasto. Entonces este coeficiente de balasto está en unidades de kilogramo sobre centímetro cuadrado sobre centímetro, que han debido ver ustedes que esta unidad está en kilogramos centímetro cúbico, ¿no?, por conveniencia, pero en realidad es una unidad de esfuerzo sobre una unidad de deformación. Es muy diferente a usarlo el Q admisible, digamos, ¿no? El Q admisible es una relación de Q último de diseño. O sea, este Q último, por si acaso, no es el mismo Q último que estamos usando nosotros. Este Q último se refiere al esfuerzo máximo de corte del suelo, ¿no? Este se calcula se lo calcula o se lo obtiene de laboratorios, prueba de corte directa o ensayo triaxial, ¿no? Y a este acá lo dividimos entre un factor de seguridad para entrar también en este rango elástico. Entre el Q admisible y el K del coeficiente de balasto son dos cosas muy diferentes. ¿Está bien? Eso quiero que quede bien claro. Ahora, esta K, como les decía, viene de la prueba de placa y nos va a dar un valor de K, ¿okay?, que seguramente les van a dar de dato en sus proyectos. ¿Está bien? Entonces, adicionalmente al QY, que tenemos la carga Q, ¿no?, con respuesta del suelo, quiero saber, o sea, voy a hacer una relación entre esa carga, entre ese coeficiente de balasto, y digamos que tengo cargas así, digamos, ¿no? Estas tres carguitas, justamente las tres cargas que estoy analizando, ¿no? Entonces, esta relación de esfuerzo y deformación, lo que me va a servir es relacionarlo linealmente con el esfuerzo que tengo acá, o sea, P
y P. Tenemos P1, P2 y P3, ¿no? Y lo que voy a hacer es voy a asumirme una área de aplicación de esta fuerza. Esa es la área de aplicación 1, involucrando esto. ¿Qué tal si yo tengo esta área de aplicación 2? ¿No? Y área de aplicación 3. ¿No ve? Entonces lo que van a hacer es relacionar este esfuerzo que en realidad es como una respuesta, ¿no? Un esfuerzo, otro esfuerzo acá, otro esfuerzo, a este esfuerzo con respecto a la deformación. Entonces cuando ustedes multiplican el área de acá de influencia, ¿no ve? Como, a ver, acordémonos nuestras unidades. ¿No? Cuando ustedes multiplican el coeficiente, que puede ser, a ver, creo que he visto, a ver, ahí tengo aquí un valor, varía desde 3, 4, 5 hasta 8, 9, solo, eso va a depender mucho del tipo de suelo. Y a ver qué más, tipo de suelo, área, ok, está bien. Entonces sí, eso depende más que todo del tipo de suelo. Y es diferente trabajar en arena, diferente trabajar en arcilla o arena arcillosa, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, segundito, que estoy leyendo esta parte. Bien. Sí, entonces esta parte del coeficiente se va a aplicar a todo lo que es el suelo, ¿está bien? A toda esta parte del suelo. Lo vamos a relacionar en función al área aplicativa, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una longitud acá? La longitud L1, la longitud L2, la longitud L3, ¿no? Esta longitud, ¿no ve? Acuérdense que este está en 3D, digamos, o sea, es como una viga de fundación siempre, ¿no ve? Ahora yo lo voy a dividir esto, creo que lo tendré que borrar esto. ¿Ya? En espacios representativos, ¿está bien? ¿Cómo representativos? Quiero que estos de acá tengan el mismo espacio de acá. O sea, si este de acá mide, digamos, 4 metros, y este acá, este espacio desde el borde hasta el centro, mide, no sé, 30 centímetros, digamos. Y digamos, yo quiero un espaciamiento de 10 centímetros. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo entre como elementos representativos del suelo a estructura. ¿Okay? Eso es un... ¿Para qué estoy haciendo esto? Para asimilar esta área pequeña al área de coeficiente de balasto, y voy a aplicar directamente este K al área que tengo acá para saber cuánto es la reacción del suelo. ¿Está bien? En esa pequeña área. Entonces, lo que yo hago es dividir esto en un número determinado, ¿ya? De elementos, así, pero que se parezca mucho uno con respecto al otro. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo 4 metros, ¿cómo tendría que dividir esto para que más o menos esté 10 centímetros? Entonces, debería dividir en 40 partes, ¿no? En 40 partes, para que este igual sea de 10 centímetros, ¿no? Si este, digamos, mide 3.5, ¿no? Aproximadamente tienen que dividirlo entre 35 partes, más o menos, para que esté 10 punto algo, digamos, ¿no? Entonces todo tiene que estar más o menos en un mismos tamaños, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que el área representativa de acá, suelo estructura, te dé un valor mucho más aproximado de la relación de la deformación que ustedes han sacado por prueba de placa con respecto a las caras que viene a la fundación.
Entonces van a poder hallar, ¿qué estoy queriendo decir? Van a poder hallar el momento acá, el momento acá, el momento acá, o sea, pero así como escaloncito, digamos. Igual acá. O sea, son como lo más parecido a elementos finitos, ¿no? Por eso tenemos que dividir en elementos chiquitos con elementos finitos para sacar una representación de su estructura dependiendo a la prueba de placa que hemos hecho. De una manera práctica les voy a mostrar esto, se tendría que hacer en un Excel. Les voy a mostrar cómo se hace. A ver, yo creo que lo puedo hacer en otro. Voy a copiar esto. Ya de fundación, control copy. Ya pues. Uy, ¿qué pasa? No. A ver qué pasa. Sí, está bien. Vale, es el mismo. Le voy a cerrar el otro. Ya. Acá. Ya, entonces. Vamos a ver aquí nuestra pequeña tablita, ¿ya? Para que me entiendan. A ver, primero acá. Vamos a ponerle el tramo. Longitud. Número de tramos a dividir. Y esto lo voy a crecer hasta aquí. Esto es área de influencia o B por longitud sobre el número de tramos. ¿Qué B? Ay, perdón, no es BZ, quería poner por B longitud de tramo. A ver. Ay. Y aquí el K representativo, o sea, este va a ser la fuerza que va a darte el suelo, ¿okay? En una cara lineal. Entonces, este es el K para elementos I determinados, que es en función del área por el coeficiente de balasto. Entonces, digamos que trabajamos con un coeficiente de balasto de 6, aquí tengo un valor de 6.4 que es para 6.4 KB, voy a poner KB, y esto de acá está en kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Vale? Ya, entonces voy a dividir los tramos dependiendo cómo lo voy a manejar acá. Los tramos van a depender desde donde está empezando teóricamente el modelo isostático. Dice acá, para eso necesito mi X1, X2, X3, etc. Yo lo puedo referenciar aquí, ¿ya? Para que ustedes también les voy a pasar esta planita. Tramo, a ver, le voy a poner X1, después venía, creo que era L1 y L2 más, creo que solo hay dos, sí, solamente había dos, y también, también el X extra, ¿no? De la longitud de X1, después aquí la longitud L2, que bueno, L1, que ustedes lo tienen acá de dato, L2, dejé ahí que estoy midiendo, ¿no? Y el X, que es de el voladito. ¿Dónde está mi X? Acá. Todo está en centímetros, ¿no? Ahora,
yo quiero que más o menos, tener un... A ver, vamos a pensar. Para tener elementos de 10 centímetros, ¿no? Voy a abrir mi calculadora. Lo voy a cerrar. Necesito. Qué raro. Ya. Bueno, entonces lo voy a dividir en cuántos más o menos. Voy a hacer esto con ustedes. Si yo lo divido entre 10, o sea, para que tenga más o menos 10 centímetros, tendría que dividirlo entre 10, ¿no? O sea, 25 entre 10. Tendría que tener 2.5 tramos, digamos. ¿Qué tal si lo pongo 3? ¿No? Ahora aquí 231 dividido entre 10, 23, más o menos. Tienen que ser números exactos, en números redondos, digamos. Si 17 entre 10, tengo 61.1, 62 entonces. Entonces sé que va a tener diferentes longitudes, pero tiene que ser más o menos exacto, ¿ok? Y 327 dividido entre 10, ¿no? 32.7, que va a ser 33. Entonces ya tengo mis tramitos que para más o menos sean los elementos parecidos a 10 centímetros, ¿vale? Ahora, el área de influencia, a ver, un ratito, longitud, ya, aquí tengo dos valores, tendría que poner el área B, o sea, imagínense que la zapata es así, ¿no ve? De alto, que se ve así, no es alto, es a lo en planta. Esta era la longitud y esta era B, ¿se acuerdan? Aquí están las tres columnas. Entonces B, ¿y cuánto es el valor de B? Se lo voy a poner aquí. Entonces aquí B, bueno, este es B minúsculo, ¿no? 50, y esto lo voy a copiar, que esto no varía, y este multiplicado por longitud dividido entre número de tramos, quiere decir este acá tiene que ser longitud dividido entre número de tramos. ¿Ya? Más o menos es eso, y ese es muy parecido a 10, ¿no? En este caso no tenemos opción, puede ser 2, 12.5, 8.33, mejor si es más chiquito. Y por último, este acá que es el área final, ¿no? ¿Qué es el área final? O sea, ¿en qué unidad estamos trabajando acá? Metros cuadrados. Acá 3600. A ver, ¿cuánto será esto? Voy a necesitar un espacio más. ¿Ya? Este era B. Y esto acá es esto por esto. ¿No ve? Este A es el área de influencia, no es el A de arriba, no voy a poner A siempre. Área de influencia por KB, que es el coeficiente de balasto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Multiplicar esta área de influencia, ¿ya?, por mi coeficiente de balasto. Esto lo voy a encadenar. Listo. Tengo estos Ks que va a estar en kilogramo fuerza centímetro. Ahora quiero que se fijen en esto. A ver.
Esa es la unidad que necesitamos, o sea, que estamos calculando en realidad. Ya, ¿no? Aunque esto es acá. Bueno, para que se entienda, ¿no? Y listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta carga como una carga elástica a la área de influencia respectiva, o sea, al tramo X1, al L1, L2 y X. ¿Está bien? Entonces, este va a ser como la respuesta del suelo directamente, pero de una manera elástica. ¿Por qué? Porque cuando hemos aplicado, cuando estamos relacionando al área de influencia por elementos, ¿no?, dividido entre, o digo, relacionando a la relación de esfuerzo y deformación, estamos haciendo una relación lineal de carga y deformación. Lineal. Entonces, por ende, este método, por eso se llama el método elástico. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer en el SAP, lo siguiente. A ver, aquí no necesito ya esto. Se crea un nuevo modelo. No. Solo necesito en X, ¿eh? Bueno, XZ. Degree data. Ay, no, modify, pero. Acá tienen que poner el primer dato, ¿no? A ver, mejor si trabajo en Space. Ahora sí tengo el primer valor era 25, 231. Bueno, está en metros esto, así que sería 0.25, 2.31 y 6.17 y 3.27. Ok, y ok. Ya está. Me voy a la parte de los materiales. Sí, es como un hormigón cualquiera. Lo voy a modificar como les había dicho Trabajo esto en kilogramo fuerza centímetro, no se olviden acá. Antes de cambiar acá, cambien siempre esto. Y después lo calculamos aquí, lo que era 15.100 por SQR de 210, ¿verdad? Sufiese modo de elasticidad. Vamos ok. Por gusto pueden cambiar también el nombre. Y ya está. Entonces, ahí definimos cualquier sección. Realmente esta sección tiene que ser de hormigón, que sea cualquiera, ya no importa la sección. Pueden poner viga, pueden dejarlo así también, no hay problema, pero que sea de hormigón. ¿Ok? Section, viga, straight frame, está bien. Entonces de aquí hasta aquí hay un elemento, pues, perdón, no hay elemento que estoy hablando, los ejes, ¿no? De las cargas. Aquí estaba el otro. Me faltó poner 0, porche. A ver, 6.17. Creo que no tengo otra. Sería 1, 2, 3. Faltó un hito. 3.27. ¿Qué pasa? Me falta poner el 0 al final. Ahí debería estar. Este con esta acá. Y listo. Como tenemos la respuesta del suelo, lo vamos a transformar a una rigidez, ¿ya? ¿Por qué? La rigidez del suelo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de Hiper, esta medida
en unidades también de fuerza sobre ¿cómo les digo? Como con una cara lineal más o menos, ¿no? O sea, esta respuesta del suelo en realidad se puede relacionar a la rigidez de un resorte, ¿no? Entonces este lo vamos a poner como rigidez de un resorte y las cargas las vamos a aplicar directamente del P último. O sea, aquí te acuerdas, aquí el Q último, yo lo que he hallado era para saber la rigidez básicamente del suelo en cada tramo, pero me tengo que poner lo que serían las cargas PU de cada viga, de cada columna. El PU era de 44.079, ¿no? Entonces aquí me voy a asignar Join Loads, Forces, de en el eje Z, 44.000 contra 0.79. Negativo porque es en eje Z. Aquí, ¿no? Ahí. Entonces va a aplicar la carga directamente ahí. El otro nodo estaba acá, que es el 2, es 98.201. Aplicar, y el último este de acá, sí es bastante grande, ¿no? 228.822. Y a esto le quitamos el peso propio de la viga que hemos puesto, nunca se olviden. ¿Ya? Ahora vamos a dividir estos en los elementos que hemos dicho acá. Para eso sirve este acá, 3, 23, 62, 20, 33, ¿no ven? Para el primer tramo X1 lo voy a dividir entre 3. Voy a seleccionar este elemento de viga, voy a Edit Lines, Divide Frames, y le digo número de frames, no, Divide en Specified Distance, puede ser, o acá, es el primero, es el más fácil. Número de frames, quiero que se divida en 3, ¿no? Vamos a aplicar y se va a dividir ahí en 3, ¿no? Fíjense, está dividido en 3 elementos. Segundo elemento nos dice que hay que dividir en 23, ¿no? Vamos a aplicar y ya está, divide entre 23 espacios. Aquí lo mismo, 62. Ya está dividido en 62 partes. Y acá 33. Y ok. Entonces se ve así más o menos su división. Quieren ver las divisiones, según acá le pone en joints que quiero que no sea invisible. Ahí está todos los elementitos, ¿no? Le ponen ok. Eso les va a servir para ver cómo está dividido. Se parecen, ¿no? Fíjense que tiene que ser esa simetría, digamos, ¿no? O sea, en elementos iguales en cada lado igual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pueden ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda, no hay problema. Aquí viene la carga, entonces aquí voy a poner en estos 3 hasta donde llegue la carga primero, ¿ya? Le voy a asignar springs, ¿no? Joints, springs, que son básicamente resortes. En dirección local puede ser, tendría que ser en la dirección 3, ¿no? Porque acuérdense que los ejes locales de los nodos
se parece mucho a la de las losas. En la dirección X es la dirección 1, en la dirección Y es dirección 2, y en la dirección 3 es en Z, ¿no? O lo pueden poner global también, no hay problema, global X, Y, Z. Z también podría poner acá, porque tiene que ser hacia arriba, o sea, la reacción de la carga que yo quiero es hacia arriba, positivo. Entonces voy a poner acá como positivo, ¿no? Acá global Z de traslación en Z. Voy a poner el valor acá del KB por el área de influencia, que es 8000, pero acuérdense que estamos en estas unidades, kilogramos sobre centímetro. Ok, entonces aquí me estoy equivocando, voy a transformar, eso es bien importante, si no, no les va a salir. Ya, cámbialo esto a kilogramos centímetro primero. Este selecciona estos nodos, asignar, joint, springs, global, Z era 8000, ¿no? Aplicar, hacia arriba, ahí están los resortitos, los primeros resortes. Lo más es que se me pierden, ¿no? Le voy a poner ejes, a ver. Voy a poner ejes 0, que era 25, creo que este era el 1, sí, 1, 2 y 4. ¿Vale? Nada, ¿no? Ah, no, 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 es que está en eje Z. 1, 2, 3 y 4. Está bien, debería aparecer ahí. A ver, view. No quiero medir así automáticamente, porque tendría que medir uno por uno, ¿no? A ver. Ay, no puede ser. A ver si se me buguea así, che. Qué raro, che, no me aparece. Debería estar ahí, miren, aquí arribita. Acuérdense que estamos trabajando con un programa así craqueado, entonces no esperen a que todo funcione. Entonces, algo que tendré que abrir y volver a cerrar, así no puedo. Y nada, esto. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? No da siempre. Tendría que medir. Eso es lo que puedo hacer. A ver. Voy a poner un Z. Metro. Query, a ver. No, tendré que volver a abrir chicos. A ver, lo voy a grabar esto. Ya.
Vamos a abrir otra cosa, digamos. Ahora no. Qué bronca. No, no da. Pucha. A ver, voy a tratar de borrar esto. Ya. Dame cualquiera acá. 25. 5. No, no da, no, chicos. Pucha, qué bronca. Ay, qué horror. A ver. Es que no quiero cerrar el programa porque este programa es una macana. Tarda hartísimo, hartísimo, hartísimo en abrir. Space, un metro. 0. No, está bien. Metros, pues que estaba en centímetros. Está bien, está bien, está bien. Ya, ahora. Ahí está. Eso es lo que quiero hacer. Ahí más o menos va a indicar dónde está el cambio. Entonces, si quieren, a ver, vamos a poner aquí que no es invisible. Ya, a ver. Lo voy a poner rapidito por familias porque se me va a borrar, estoy seguro. Va a ser L1 acá, L2 y X. Asignamos to group todo hasta el siguiente punto, hasta ahí es L1 hasta ahí, hasta el siguiente punto es L2 y ahí es X. Entonces si seleccionamos grupos, a ver, L1 está bien. Me falta ese puntito. Sí, me falta ese puntito. Ok. Hay que darse modo, ¿no? L1, seleccionamos los puntos. Asignar joints, springs. Antes, kilogramo, fuerza, centímetro. Teníamos 9000. Voy a copiar esto. Asignar joint springs. Aquí. Positivo. Global, está bien. A aplicar. No se me ha borrado. Ánimo. L2, seleccionar. Y acá es 9500. Aplicar. Y este acá. X. Aplicar. Ya está. Entonces lo que estamos haciendo es una relación muy directa entre la deformación que ustedes han sacado
de la prueba de placa, ¿no ve? Y la deformación, o bueno, la cara que van a aplicar, les va a dar una interacción mucho más precisa de cómo reacciona el suelo. Porque acuérdense que ese KB o el módulo está en función de justamente del suelo, ¿no? Estamos asumiendo que es un suelo elástico, entonces creo que no necesito nada de aquí. Lo voy a borrar el modal y ya, listo. Este es un proceso que no se puede hacer a mano. Es muy difícil. Sería muy difícil hacer esto a mano. Fíjense lo interesante cómo reacciona el suelo. Miren. Es cómo reacciona el suelo. Y podemos ver aquí el diagrama de momentos de esta forma, ¿no? Esto lo voy a poner en una escala un poco más. A ver, esto en cuanto es 5. Uy, está súper grande, así que hay que poner unos 0,7. A ver. No, he exagerado. 10 veces más. Ahí está, ¿no? El doble de esto. Entonces fíjense cómo es el diagrama de momentos, diagrama de cortantes. ¿No? Puedo hacerlo más grande, ¿no? Mejor si lo hago más grande, que se pueda ver. Ya, miramos ahí. Y ahora ese mismo proceso que tendrían que sacar de aquí los momentos, digamos, si hacen clic derecho en este elementito, a ver, un poco más. Vamos a compararlo con lo que teníamos hace rato. Este acá es. El momento está en kilogramos fuerza centímetro, ¿no? Tiene 6.551.000, ¿no? Y ahora vamos a ver cuánto era el método rígido. Este acá hemos sacado lo mismo, ¿no? Método rígido teníamos 16.533. Aquí tenemos 16 millones. Y aquí teníamos 6 millones. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando ustedes trabajan con el método elástico, es un método que no sobredimensiona mucho los aceros. Siempre le sale más caro, mucho más caro, hacerlo en el método rígido que en el método elástico. Porque el suelo no reacciona así como asumimos que reacciona en el método rígido, ¿no? Pero si ustedes están haciendo un análisis más, digamos, pero que no cualquiera hace este análisis, ¿te das cuenta? O sea, aparte el costo de placa te cuesta un poco más caro. Y este método se tiene que saber qué estás haciendo, ¿está bien? Entonces no es dividir nomás por dividir, qué es qué, o sea, es explicando paso a paso cómo deberían hacerlo. Entonces es una clara diferencia entre los dos. Obviamente te va a dar esto a ceros mucho más pequeños, ¿está bien? Este momento máximo. Entonces de eso se trata el método elástico. Pueden ver aquí también cómo va la cortante. Como les decía, son como graditas, se llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso lo hemos dividido en elementos más chiquitos. Si lo dividen más chiquito, también les va a dar más preciso. Entonces, de esa forma hacen esta división, o sea, lo más pequeña posible. Preguntas, chicos. Esa es parte de su proyecto de vigas de fundación. Generalmente en los proyectos del proyecto 3 tienen que ser número de vigas de fundación
método rígido, que tiene que ser igual al número de vigas de fundación método elástico. Entonces, aquí tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5 vigas de fundación, ¿no ve? Como les había dicho ayer. Entonces, podrían hacer, como no pueden ser iguales, tendría que ser 3 tal vez rígidas y 2 elásticas, ¿no? Ese es su proyecto 3. Entonces, para eso les va a servir su planillita de acá. ¿Está bien? Solamente sacan los momentos, los ceros, y copian y listo. Entonces, en eso se basa esta materia, chicos. Entonces, ya hemos visto ayer los planos de cómo es una viga de fundación. Y bueno, no sé si tienen ahí preguntas. ¿Está todo claro? Entonces, terminando, también les voy a indicar como su cuarto proyecto. Para eso no hay planillas, eso se tiene que hacer manualmente. Este es mi proyecto 4, ya lo estoy regalando. Generalmente son más de 7-8 pisos, por ende las columnas van a ser un poco más grandes y tiene que cumplir todo lo que les dije, igual, tal cual. Va a tener un área específica que va a encerrar a las columnas. Fíjense que esto es como un límite de propiedad, digamos, ¿no? Todo lo que ven azul, ¿no? Es un límite de propiedad. Entonces tienen la losa, que va a ser la losa de fundación, que va a agarrar todos estos esfuerzos en una losa, digamos, ¿no? Que esta losa es de tamaño de esto. Entonces aquí pueden sacar la información del SAP, de cargas de servicio, carga mayorada, ¿no? Juntamente a la sección y con sus coordenadas, digamos, A1, A3, etc. Todo lo que hemos sacado nosotros. Eso es importante, también la dirección de la parte rectangular, ¿no? Para saber si está viniendo así, si está viniendo al otro lado, etc., ¿no? Una vez que tienen eso, calculamos la resultante de la carga de servicio, ¿no? ¿Se acuerdan que en este lado hemos sacado la resultante, pero solamente de una línea? Aquí estamos sacando la resultante total de la carga de servicio. La dimensión de la losa se va a seguir siendo la misma. Entonces el esfuerzo aplicado total sobre la carga de la losa va a ser el área, ¿no ve? De esto dividido entre esto nomás, ¿se acuerdan? Es lo mismo igual. Pero antes de eso se tiene que calcular dónde está el centro de gravedad de tu losa. Centro de gravedad es simplemente el centroide, ¿no? El centroide es como un elemento esto. Este es un elemento nomás. Entonces, ¿dónde está tu centroide? Aquí y aquí, ¿no? Entonces este va a ser tu centroide y tu centroide. Tiene que sacar, ¿no? Esta es geometría nomás de la losa. Y la ubicación de la resultante, o sea, quiero que piensen que las cargas, ¿no? Acá de cada columna que va a transmitir a la losa, la resultante dónde va a caer respecto al centroide de la losa. Fíjense, aquí tengo 4 columnas, aquí tengo 3, 3, 3, más o menos así viéndola así a rangos, así a logímetro. Pienso que va a caer por este lado, más o menos. Más o menos puede caer aquí y puede caer ahí, dependiendo si aquí había una voladizo, etcétera. Pero va a caer por acá, ¿no? Entonces ese sería el resultante de las cargas de servicio, digamos, ¿no? Para saber la resultante basta saber la carga P, o sea, se tiene que sumar todos los PIs ya de servicio por X, que es la distancia del centroide. A ver, tenemos que tener un centro de referencia, ¿verdad? Centro de referencia puede ser aquí, digamos, X, puede ser Y, ¿verdad? Tenemos que saber el centroide de cada una de estas cargas dependiendo de este eje XY.
Entonces tienen que saber la coordenada de cada centroide de cada columna, ¿no ve? Entonces, por eso tenemos aquí la ecuación del centroide de cada uno, es una sumatoria, ¿no? Y lo divides entre R, así se calcula la posición de la resultante. Desde cada uno de estos, fíjense que está en coordenadas, calculamos la sumatoria de PI por XI, ¿no ve? De cada una de las columnas, lo dividimos entre R, que es la sumatoria de todos los P's, ¿no? También desde cada de P de servicio, y ya tenemos el X resultante, que está a 7.12 metros de X, nuevamente de a partir de este eje de acá, ¿no? A partir de acá está a 7 metros, dice. A ver, no sé si estaba ahí. Uy, ves, me ha engañado el no, sería en X 13.13, la mitad sería 6.5, 6.65, ¿no? Entonces si es 7.2 está más a la derecha, como les decía, ¿no? Está más o menos en este lado. Ahora, en Y, a partir de ese eje, se hace lo mismo. La sumatoria de P por la distancia del centroide con respecto a la referencia del eje Y, dividido entre el resultante. Entonces tenemos el resultante a 5.461 metros. Si el Y, perdón, era 4.53 y el X 6.65, entonces el otro era 5 y el otro era 7. Si este era el eje centroide, pues debe estar por acá entonces, la resultante, ¿no? De todas estas cargas. Entonces, cuando tenemos esas carguitas, nos falta saber la condición de volteo. Esto no tiene que haber, por si acaso. La condición de volteo se da cuando sale del núcleo central de la losa. Esta resultante tiene que estar dentro siempre del núcleo central. Esto es por resistencia de materiales. Sabemos que el núcleo central está a una distancia de A sextos y B sextos, o bueno, la condición, ¿no? O sea, el A total de acá, A sextos de acá con respecto al centroide, de acá a izquierda a derecha, igual lo mismo acá de izquierda a derecha o de arriba a abajo respecto al otro lado. Entonces nos fijamos, ¿no? Si está o no está. Entonces esto es a 2.22 de acá, entonces sí está, sí o sí está dentro del núcleo central, entonces no hay volteo. Entonces solo calculan ahora el tema de la excentricidad de respecto a X con respecto a Y. Fíjense que acá es bien poquito, es casi un metro nomás en Y y 0.5 con respecto a X, y vemos que esto es menor a A sextos y menor a B sextos. Entonces aquí cumple, ¿no? Cumple que no está, perdón, que está dentro del núcleo central, por ende no hay volteo. ¿Qué pasa si no cumple? Tiene que aumentar la sección de la losa, donde más o menos está la excentricidad. Fíjense que aquí estaba el centroide, aquí está el otro, ¿no? Así está más o menos así. ¿Okay? Si no cumpliera, ustedes tendrían que hacer crecer en el lado donde está yendo el resultante. Quiere decir que si la losa inicialmente era la parte azul, la nueva losa tendría que estar así. ¿No? ¿Para qué? Para que el centroide se vaya más pegado a la resultante. Entonces tiene que volver a hacer el diseño, pero con este extra losita de acá. ¿Ya? Sí o sí, pero tienen que hacer que cumpla el tema de la centro de gravedad, porque el coeficiente de volteo es bien peligroso. Si hay mucha excentricidad, un lado de la fundación va a fallar. Entonces la verificación de la resistencia admisible del suelo se lo va con la ley de presiones, ¿no? Esto es muy parecido a lo que hemos hecho en resistencia de materiales. Hay que saber, ¿no ve? El esfuerzo, o sea, si ustedes están basados en esto, digamos, ¿no? Aquí hay un momento y aquí hay otro momento, ¿no ve? Entonces, si ustedes lo ven esto en planta, ¿no ve? Entonces, este momento, por ejemplo, que es el momento en Y, y este momento en X, porque este es en Y y este es en X, ¿no? Momento en Y, ¿por qué he puesto Y acá?
¿Cómo es esto? Entonces, fíjense que si va en este sentido el momento, ¿vale? Quiere decir que a partir del centroide, toda esta sección está a compresión y aquí está a tracción, ¿vale? En cambio, el momento en X, aquí, como está viendo en el sentido, ¿vale? Quiere decir que toda esta zona está a compresión y toda esta zona está a tracción. Estamos pensando que es como una viga, ¿no? Sometida a flexión. Entonces el tema del esfuerzo en las puntas, porque es donde va a fallar, es igual a la carga P de acá dividida entre el área más menos aquí letra, ¿no? Más menos, ¿no? El momento en X por su brazo en Y dividido entre la inercia en X, ¿no? Más menos momento en Y X inercia en Y. Entonces, ¿cómo defino mis signos? Hay dos formas, ¿no? Resistencia de materiales, hemos dicho que para que cumpla aquí, o sea, para que podamos trabajar esto en coordenadas, o sea, para que digamos, esto sea Y, acá tendría que ser X, para que esto lo considere positivo, positivo, aquí era positivo, negativo, ¿se acuerdan? Tendría que estar en el sentido del X y en el sentido de Y. Y tendría que estar aquí la carga, o sea, el resultante, para que yo me guíe en este sistema de coordenadas para saber mi más y menos de cada esfuerzo, de cada esquina. Pero como está aquí y el sistema de coordenadas está en otro sentido, ¿qué hacemos? Nos guiamos en el tema de compresión y tracción. Por convención de signos, siempre compresión, positivo, tracción, negativo, ¿no? Entonces, en este lado, fíjense que en estos cuatro lados, ¿no? Va a dar que en función al momento, digamos que en este lado está positivo compresión, que es en el momento en X, este acá va a ser el momento en X, y el rojito va a ser el momento en Y. Entonces, mi coordenada en X, en esta dirección, fíjense que no me voy a guiar con el sistema de coordenadas, sino con compresión. Si yo quiero hacer compresión, es positivo en X. ¿Vale? Y en Y, como acá está en tracción, acá es negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, así tendrían que analizar punto por punto, saber si está en tracción o compresión, cada puntito de acá. Entonces, ese análisis aquí ya se los he hecho, ¿no? Entonces aquí está el momento en X, momento en Y, según claro, lo que nos ha salido, ¿no ve? La excentricidad. Y aquí está el análisis de momento, a ver, la inercia primero en X y en Y, y ¿cómo se llama? La excentricidad, que es el Y, el EY, el EX, con respecto a cada momento. Tienes el momento de X sobre inercia, o sea, inercia en X, tienes un valor y directamente puedes trabajar acá, o sea, como constantes. Y saber aquí cuál es positivo. Fíjense que todo este lado en el momento Y va a ser compresión positivo, y aquí tracción negativo, aquí va a estar tracción negativo, compresión positivo. Entonces ya pueden saber en cada columna qué convención de signos va a tener para su esta ecuación de análisis de presiones. Entonces eso ya está puesto acá, ¿ya? Y una vez que tienen ya los signos, pueden calcular lo que sería el Q, la presión en ese punto. Esta presión en cada punto va a estar en toneladas metros cuadrados, ¿no ven? Pueden transformar kilogramos centímetro cuadrado, que solamente es dividido entre 10. Y esa presión en cada punto tiene que ser siempre menor al Q admisible. En este caso era 1.20. Es que toditos cumplen, ¿no? Entonces eso tiene que estar bien claro. Si no cumplen, quiere decir que hay mucho momento, ¿no? Y si hay mucho momento, quiere decir que tienen que modificar todavía su losa
como para que no haya mucha excentricidad. Entonces nuevamente se van al primer paso y tienen que volver a crecer la losa en el sentido donde hay más la resultante, donde está más pegada la resultante, como para que tengan menos excentricidad. ¿Está bien? Ese es el proceso iterativo de la losa de fundación. Una vez que ya tienen que está todo cumple y la losa está bien, está bonita, entonces tenemos que verificar a corte por funcionamiento, porque fíjense que es una losa donde tiene que cumplir sí o sí el tema de funcionamiento. Entonces nuevamente estamos como en zapata aislada, ¿no? Tiene que tener una área y esta área tiene que cumplir un peralte. Puede ser de las esquinas, agarren el mayor de la esquina, ¿no? Pueden agarrar de las laterales, o sea, uno por uno hacen, ¿no? Y cada uno tiene su propia altura, ¿no? Cada uno tiene su propia altura. Entonces, así, verifican el funcionamiento uno por uno. Y si vamos a hacer una losa maciza de fundación, se agarra el mayor, ¿ok? Aquí el D5, el mayor, 52, 50, 65, C5 era, o D5, creo que era C5, ¿no? 65, no, 85 era. Uf, es casi un metro. Porque igual no hay cortante, ¿no? O sea, perdón, no hay estribos para aguantar cortante. 75, 76.3, ya. Entonces tienen que soportar todo el cortante de hormigón, ¿ya? Como nuevamente estamos haciendo una losa maciza, todo tendría que ser 80, digamos, ¿no? Ahí viene el principio de, ¿cómo les digo este principio? O sea, no es necesario, no es necesario que toda la losa esté con ese espesor. Solamente esa columna y algunas columnas sí o no, ¿no ve? Entonces digamos que si tienen aquí, digamos, una columna, otra columna, estoy viendo de parte lateral, ¿no? Y digamos que el mayor era 85, me salió mi altura total. El principio de losa radier es que donde necesite mi D85, digamos que fueran estas tres, solamente ahí voy a tener la, o sea, para que cumpla el funcionamiento, hasta ahí. Y después el mínimo, que tiene que aquí tener un D mínimo, no pasa nada. Aquí nuevamente, como necesita un D por el funcionamiento, voy a hacer esto. Entonces este es el principio de losa radier, ¿no? Donde necesito cortante, voy a hacer este cambio, digamos. ¿Para qué? Para ahorrarme todo este hormigón, digamos. ¿No ve? Y obviamente los aceros, pucha, porque si no van a gastar montonazo de plata. Entonces en el proyecto no les pide losa radier, les pide una losa maciza. Entonces ¿para qué? Para que no se compliquen la vida. Entonces solo van a quedar los 85 centímetros para toda una losa maciza, digamos, ¿no? Al final de la clase les voy a mostrar cómo se va una losa radier, creo que ya les he mostrado. Análisis de esfuerzos, entonces aquí tenemos nuevamente el coeficiente de balasto, ¿no? Y vamos a dividir las áreas en función a este de acá, a estas áreas de acá, ¿no? Para aplicar el área de influencia, ¿no? Multiplicado por el coeficiente de balasto para tener una respuesta elástica del suelo. Entonces fíjense que aquí para la columna esquina, para la columna lateral, columna central, cada uno tiene un diferente de coeficiente de balasto. Y los datos del SAP van a obtenerse así. Ahora, les voy a mostrar aquí cómo se ve esto. Se lo voy a... Ay, no sé qué SAP lo he hecho, creo que lo he hecho en el SAP 20. Ojalá que sea así, si no... Ah, sí, bueno. Aquí viene, está en SAP 20, está bien. Entonces, voy a abrir mi otro SAP. Les voy a mostrar cómo se ve esto en un modelo
¿cómo tendrían que ser? Bueno, cuando cargue, tendría que sacar los momentos en dirección 1, en dirección 2 de la losa, porque vamos a tener momentos aquí, en esta dirección, igual en esta dirección, en esta dirección. Entonces tiene que sacar los momentos máximos de cada uno de estos de acá, ¿no? De cada uno de estos de las columnas, y también los momentos positivos, que son estos de acá, que te va a servir para tus aceros de arriba, ¿ya? Entonces, momentos negativos, momentos positivos para estas franjas. Fíjense, tenemos una franja, dos franjas, tres franjas en esta dirección, y en esta dirección tenemos solamente dos franjas. Entonces, eso es para los momentos positivos, ¿ok? Con estos calculamos aceros con los momentos, ¿ya? Y con esos aceros podemos saber exactamente en qué lado de la columna, tanto con los negativos como los positivos, cuántos ceros necesitamos en cada lado. Y el acero mínimo para la parrilla inferior y superior se calcula con la geometría para saber los esfuerzos, los aceros de parrilla. En este caso sería como los esfuerzos de aceros de, ¿cómo le llaman? De distribución, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué está aquí? Esto, sí, esto sería como el plano, más o menos. Así se va a ver el plano. Donde ahorita les voy a mostrar el plano cómo se ve esto. O sea, donde tenemos una parrilla así abajo, a toda la losa, y otra parrilla arriba, por eso está aquí así de este sentido, y donde necesita los aceros o la parte negativa, ¿no? Fíjense, aquí tenemos 1, 2, ¿no? Y así, y se ve más o menos así. Esto les puedo enseñar nuevamente en el curso de detailing, cómo se puede hacer esto. ¿Está bien? Entonces voy a obtener los esfuerzos a partir de ¿dónde? El SAP con el coeficiente de balasto. SAP losa. Entonces ahí está su losita. Aquí pueden ver los shells. Quiero saber el momento 1, 1. Les va a dar ahí cuánto de momento tienes ahí, ¿no? Entonces, antes de poner esto, obviamente a las áreas les he puesto aquí coeficiente de balasto acá, coeficiente de balasto en la esquina, ¿no? Este coeficiente de balasto en cada esquina de cada parte de la esquina, después de las laterales, tiene que completar todo lo demás. Aquí otro, todo tiene que estar lleno, o sea, todo, absolutamente todo acá, ¿no? No tiene que dejar nada hueco. Y por último, todo lo demás sería central. Todo lo que sobra, central. Así tenemos los coeficientes de balasto en cada esquina de cada losita. Se tiene que dividir de una forma especial, ¿no? En cada intersección. Y después se obtienen los momentos, así como pueden ver manualmente, así con el mouse. Saber si es momento positivo, momento negativo. A ver, aquí creo que se puede ver shell momento 2, no, en ese sentido. Si quieren tener un corte de esto, a ver, voy a ver si funciona. Draw section cut. Es que a veces no me da a nivel de fundación o a nivel de. Ok, ahí me va a analizar supuestamente mis momentos. Ahí está, ¿no? Entonces, estos son los momentos que pueden ver que en esta dirección, momentos positivos o momentos negativos que va a haber en cada sección. Entonces, si ustedes hacen el corte aquí, a ver qué tal, ¿qué es positivo?
Aquí está bonito. A ver, se ve así, ¿no? Fíjense que es un momento, estamos trabajando en el momento 2.2. En teoría debería ser este momento acá, pero a ver, no hay sentido. El momento 1.1 es en el sentido, entonces nos va a servir para hallar nuestros aceros tanto en el sentido como en el sentido. ¿Está bien? Me van a pedir cuando entre en la materia, tengo un video de cómo hacer esto. ¿Ya? Es que no lo tengo que buscarlo. No es difícil, pero tengo un video de cómo hacer esto. ¿Está bien? Y ya con eso obtienen sus esfuerzos para poder hacer sus aceritos. Entonces, aquí a ver, más o menos será así, ¿no? Ya está. Entonces, tiene que verse de esta forma su plano. Tiene que tener su acero, fíjense, siempre. ¿Qué está pasando en esto? Ya. Siempre tiene que tener la unión, porque estos planos de acá ya tiene un problema. Uno, o sea, cuando hagan los aceros abajo y arriba, en la dirección esta de acá tiene que ir en el medio, en la dirección el sentido tiene que estar el empalme en la parte de la unión, porque los momentos en el sentido, los máximos están acá, pero los máximos acá están acá. Entonces tienen que tener ese cuidado en el tema de los empalmes, porque los aceros miden máximo 12 metros. Generalmente una losa de fundación tiene mucho más que 12 metros. Entonces los empalmes es un puntaje extra en el plano de fundaciones, y también el tema de los aceros en cada, o sea, los aceros de momentos negativos que van a estar en cada columna tiene que estar de esta forma distribuida, y los aceros en toda la fundación tiene que verse de esta forma. Entonces esto es más o menos una prueba de cómo tendría que ser un proyecto así, ¿no? Eso, por si acaso, como les decía, es muy ineficiente. No se hace así en la realidad. Ya. Entonces les voy a mostrar cómo es una losa radial, qué es lo que en realidad se diseña. Y saben que a los arquitectos les encanta la losa radial, no tienen idea. En todos los planos que, por lo menos tengo una amiga arquitecta que todos los planos que ha diseñado así con losa radial, es que hay algo que, o sea, yo le he mostrado cómo se calcula, ¿no? el losa de fundación, y después cómo se calcula el losa radial, que es otro análisis también, porque tenemos que calcular los peraltes efectivos en función del momento cortante en estos lados para saber el peralte mínimo y el peralte máximo dependiendo de cada sección. Y no, pues casi se mata, digamos, ¿no? Es muy difícil. Realmente diseñar losa radial es bastante complicado, pero lo que ellos hacen es, pero les digo, se pueden reír, ¿no? Se pueden reír, que es bien en función de la altura, creo que era, en función de esta distancia y en función de esta distancia hacen un D, que es el tamaño de acá, y para saber qué tan grande, o sea, qué tan gruesito va a ser esta parte de la losa radial, es un promedio de esto, ¿no? Así.
así nomás calculan. O sea, no están calculando nuevamente, están predimensionando o están planteando un modelo, lo cual no está nada bien. Es bien empírico, súper empírico esa forma de predimensionar una losa radial. Entonces, la forma más correcta es como estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Para mostrarles. Esto está hecho en CPCAD. Y eso ya les he demostrado. Losa plana de paso. Y aquí. ¿No? Entonces, estos de acá, estos estribos, por si acaso hay normas como la europea que permiten estribos en losas, ¿no ve? Como les he explicado, la UNE permite estribos en losas. Con el ACI generalmente se obtiene todo el acortante por el hormigón. Cualquiera de los dos está bien, ya dependiendo el criterio de un ingeniero, puede decirse que es esto. Entonces la losa radial se ve de esta forma. Entonces, el diseño de esto es bastante complicado, pero el plano te lo hace el CPCAD de una forma muy sencilla. Entonces este sería las fundaciones. Fíjense que los aceros van en los dos sentidos y el peralte de cada uno, o sea, no hay un peralte así, digo, diferente, ¿no? O sea, solo hay uno o dos máximo, digamos, para todos, digamos. Es como un sub y baja, digamos, ¿no? Se puede estar así aquí, así, digamos, ¿no? Todo mismo peralte. ¿Qué me refiero a peralte? Este de peralte acá. Entonces, esto no nos enseñan en la U, pero estoy explicando un poquito que estos planitos se puede hacer muy fácil en el CPCAD, ¿ya? Si pueden aprender, métanle. Es bastante complicado aprenderlo, pero vale la pena aprenderlo. Si no, habría que hacer esto en AutoCAD, lo cual es tedioso y muy moroso y muy difícil. Y hay programas del AutoCAD como el Detailing o el Structural Hormigón que ya tiene plantillas, ¿no?, para hacer esto. Entonces cualquiera de lo que ustedes hagan tienen que hacerlo siempre con criterio, ¿ya? Chicos, entonces si tienen dudas, creo que hasta ahí está bien el curso. Vamos a abarcar los 4 proyectos y espero que practiquen lo que les estoy dando, como para que ustedes saquen provecho del curso. ¿Está bien? Voy a esperar sus proyectos, espero que lo hagan todos. Voy a revisarles, tienen más de un mes para hacer. Todos los que me presenten y aprueben, les voy a dar su certificado de aprobación. ¿Está bien? Pero hagan por favor, ¿ya? Entonces, más que todo por ustedes. Entonces,